La vida espiritual es un viaje profundo, un camino en el que cada paso tiene un significado más grande de lo que a simple vista podemos comprender. Nos enfrentamos a la incertidumbre y al temor, pero, a la vez, somos llamados a vivir con la certeza de que no estamos solos, que no hay nada que ocurra fuera del alcance de la mano de Dios. La muerte, por ejemplo, es un tema que siempre nos inquieta, pero en la verdad del cristianismo es solo un tránsito hacia una vida eterna en la presencia divina. En ocasiones nos acercamos al final de nuestro camino sin entender completamente lo que hay más allá. Sin embargo, las enseñanzas de los santos, aquellos que han vivido de manera tan cercana a Dios, nos permiten vislumbrar los misterios que nos esperan. Tomemos un momento para pensar en la figura de San Juan de la Cruz. Este santo místico experimentó, en su vida, una cercanía tan profunda con Dios que sus experiencias trascendentales no solo tocaron su alma, sino que marcaron su vida y la de muchos que lo siguieron. En sus escritos habla de la noche oscura del alma, una etapa dolorosa pero transformadora que nos lleva a la unión más pura con Dios. San Juan de la Cruz nos enseñó que, incluso en los momentos de oscuridad más profunda, hay una luz que nunca se apaga, la luz del amor divino. En su vida, él no temía a la muerte, al contrario, la veía como el encuentro final con el amor eterno. Es importante comprender que, aunque la muerte es un misterio, no es algo que debemos temer. La muerte es simplemente una puerta hacia una vida nueva, un nuevo despertar en el abrazo de Dios. Y sin embargo, este entendimiento solo se alcanza cuando estamos dispuestos a dejar atrás nuestras propias ideas y temores, confiando plenamente en la voluntad de Dios. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida es un don de Dios, y la muerte, cuando se comprende desde la fe, no es el final, sino la victoria final sobre todo lo que es temporal. Ahora les invito a reflexionar. ¿Cómo te sientes ante la muerte? ¿La ves como un fin o como un comienzo? Es natural que el temor al desconocido nos invada, pero ¿acaso no es este temor también una señal de nuestra necesidad de confiar más profundamente en la providencia divina? Vivir con una conciencia de que somos peregrinos en este mundo cambia radicalmente nuestra visión de la muerte. Nos lleva a entender que no estamos destinados a quedarnos en lo terrenal, sino a ser elevados a la presencia de Dios. En medio de nuestras vidas a menudo saturadas de preocupaciones, es fundamental encontrar momentos de calma e interior. Es aquí donde la oración juega un papel central. San Francisco de Asís, otro gran santo, nos enseñó que todo comienza con la serenidad del corazón. En su oración más conocida, él pedía ser un instrumento de paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Esta es una oración profunda que no solo busca la paz en el mundo, sino que nos invita a encontrar la paz en nuestra propia alma, permitiendo que la presencia de Dios transforme cada rincón de nuestro ser. Quizás tú, al igual que muchos de nosotros, sientes que la vida a menudo te arrastra en una corriente de pensamientos y emociones que te alejan de esta paz. Si es así, te invito a que tomes unos minutos cada día para orar. Una oración simple pero poderosa podría ser: Señor, dame la paz que solo tú puedes dar. Abre mi corazón a tu amor y guíame en la oscuridad. Hazlo con la certeza de que cada palabra que salga de tu boca tiene el poder de acercarte más a la verdad que habita en lo más profundo de tu ser. Es esencial que, en nuestro caminar espiritual, también nos acerquemos a las enseñanzas de la Biblia. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Este pasaje nos invita a dejar nuestros pesares en las manos de Dios y a descansar en su paz. El descanso del alma no es solo un descanso físico, sino una invitación a vivir con la confianza de que todo está en su control. La muerte, entonces, deja de ser un motivo de temor, porque sabemos que al final, el descanso eterno nos aguarda en su presencia. Te invito a reflexionar. ¿Qué cargas estás llevando tú que podrías entregar al Señor hoy? ¿Qué temores podrían ser liberados si confiamos más plenamente en la promesa de su amor eterno? La paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos.
Al meditar sobre estas enseñanzas, podemos comenzar a cambiar nuestra perspectiva, moviéndonos del temor hacia una confianza serena en la providencia divina. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a seguir explorando esta verdad con más profundidad. Suscríbete para recibir más revelaciones espirituales y encontrar juntos la paz que solo Dios puede dar. En la vida de los santos, a menudo encontramos experiencias que nos muestran cómo la cercanía con Dios transforma radicalmente nuestra percepción de la muerte y la vida eterna. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Santa Teresa de Ávila, quien, a lo largo de su vida, tuvo visiones y experiencias místicas profundas, algunas de las cuales la llevaron a un entendimiento claro sobre el propósito divino para con el alma humana. Santa Teresa, en sus momentos de oración más profunda, sentía que la muerte no era un fin, sino un encuentro con el amor eterno, un paso hacia la comunión plena con Dios. Uno de los pasajes más conmovedores de su vida espiritual ocurre cuando relata una visión en la que Dios le muestra cómo, incluso en la muerte, Él siempre está con nosotros. Santa Teresa comprendió que no importa cómo llegue nuestra partida de este mundo, siempre seremos recibidos por Dios, que es la fuente y el fin de toda vida. Esta certeza transformó su vida diaria, porque, al saber que la muerte no era el fin, su confianza en Dios se fortaleció. Ella vivió sin miedo, entregada al amor divino, con la convicción de que su vida y su muerte tenían un propósito eterno. Es interesante pensar cómo, cuando realmente nos adentramos en la espiritualidad profunda, todo lo que consideramos miedo o incertidumbre se vuelve una oportunidad para experimentar más profundamente la presencia de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos vivieron con esta misma conciencia. San Francisco de Asís, por ejemplo, al final de su vida, al acercarse a la muerte, no mostró tristeza ni miedo. En lugar de eso, expresó su profundo amor y gratitud a Dios por la vida que le había dado. En su lecho de muerte, cantaba himnos a la gloria de Dios, mostrando cómo la muerte se convierte en un acto de adoración, una entrega total al Creador. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo nosotros, como simples seres humanos, podemos llegar a ese nivel de confianza y fe en el que la muerte deje de ser una fuente de miedo y se convierte en un acto de entrega a Dios? La respuesta está en la oración y en la vida interior. Si tomamos como ejemplo las oraciones de los santos, vemos que todos ellos encontraron en la oración una manera de acercarse cada vez más a la voluntad divina, entendiendo que la muerte no es más que una transición hacia la vida verdadera, una vida en Dios. Hoy te invito a seguir el ejemplo de estos grandes santos. La oración es una herramienta poderosa para hacer frente a los temores y a las incertidumbres que nos aquejan. Una oración como la que San Francisco de Asís utilizaba, pidiendo ser instrumento de paz, es una forma maravillosa de abrir el corazón a la voluntad de Dios. La siguiente oración, inspirada en su vida y enseñanzas, puede ser un buen comienzo para tu propia reflexión. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya miedo, déjame llevar la luz de tu amor. Donde haya duda, sé tú la certeza. Y donde haya muerte, guíame a la vida eterna para que mi corazón siempre confíe en ti. Es posible que en algunos momentos te sientas perdido, como si la vida no tuviera sentido o dirección. Sin embargo, al mirar la vida de los santos y al leer sus testimonios, encontramos que la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas, sino de la profunda confianza en el plan divino. En San Juan de la Cruz, por ejemplo, encontramos que la oscuridad espiritual, esa sensación de abandono de Dios, es un medio para alcanzar una unión más profunda con Él. La noche oscura no es una condena, sino una invitación a buscar más allá de lo visible, a confiar en que, aunque no veamos, Dios siempre está presente. En medio de nuestras vidas llenas de ruido y distracciones, a menudo olvidamos que estamos llamados a vivir con una mirada trascendental, una mirada que va más allá de lo inmediato. La muerte no es algo que debe ocuparnos con miedo o angustia, sino con una conciencia serena de que es el paso final hacia la luz eterna. Como lo enseña el Evangelio de San Juan,
En el capítulo 11, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta afirmación de Jesús no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que nos invita a vivir con la certeza de que la muerte no tiene poder sobre nosotros si vivimos en Cristo. Esta cita nos invita a reflexionar sobre cómo, al vivir en Cristo, debemos aprender a ver la muerte no como un enemigo, sino como un paso hacia una vida más plena. ¿Cómo podemos prepararnos para este paso? A través de una vida de oración constante, de sacrificio y de amor hacia los demás, siguiendo los ejemplos de los santos que han aprendido a vivir como si ya estuvieran en la presencia de Dios. Al considerar todo esto, te invito a pensar en tu propio caminar espiritual. ¿Cómo puedes acercarte más a la voluntad de Dios en tu vida diaria? ¿Qué temores o preocupaciones puedes entregar a Él confiando en que todo lo que ocurre está bajo su control? La vida de los santos es un testimonio de que, cuando vivimos con fe y confianza, la muerte ya no es algo que debemos temer, sino algo que nos acerca más a Dios. La paz que buscamos no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Que esta paz te acompañe siempre, y que, al igual que los santos, puedas vivir con una mirada puesta en la eternidad, sabiendo que en Cristo la muerte solo es un paso hacia una vida llena de luz y amor divino. La oración es uno de los medios más profundos para acercarnos a Dios y, en particular, a comprender el misterio del más allá. A lo largo de los siglos, los santos han demostrado que la verdadera paz no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la profunda relación que cultivamos con Dios a través de la oración. El acto de orar es un camino de transformación, un acto de rendición que nos permite vaciar nuestro corazón de miedos y preocupaciones para abrirnos completamente a la voluntad divina. Un gran ejemplo de esta verdad lo encontramos en la vida de Santa Teresa de Lisieux, quien enseñó a través de su humildad y simplicidad que la oración más poderosa no siempre es la que utiliza palabras complejas o largas peticiones, sino la que sale de un corazón sincero y entregado. Santa Teresa practicaba lo que ella misma llamó la pequeña vía, un camino de amor que se manifestaba en oraciones cortas pero llenas de confianza y amor en Dios. Ella creía firmemente que incluso los actos más simples, realizados con amor y devoción, tienen un poder transformador. En sus últimos días, Santa Teresa de Lisieux ofreció su sufrimiento a Dios con una total entrega, entendiendo que todo lo que vivía era una forma de oración que la unía más profundamente al corazón de Dios. Es importante recordar que la oración no es solo una serie de palabras, sino un acto de apertura y entrega. La verdadera oración es aquella que nos lleva más allá de nuestras peticiones, hacia una comunión más profunda con Dios. La oración no busca cambiar la voluntad de Dios, sino que nos transforma a nosotros mismos, haciéndonos más receptivos a su voluntad. Al orar, debemos recordar que estamos hablando con un Padre amoroso que nos escucha siempre, no por nuestras palabras, sino por la actitud de nuestro corazón. Una de las oraciones más sencillas y efectivas para profundizar nuestra conexión con Dios es la siguiente: Señor, ven a mi vida. Ayúdame a ver tu voluntad en cada momento, en cada paso. Guíame hacia la paz y hazme un instrumento de tu amor en este mundo. Esta oración no tiene complicaciones ni exigencias, solo un corazón abierto a Dios pidiendo su guía y paz. El Evangelio de San Mateo 6:6 nos recuerda la importancia de la oración personal y sincera. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos enseña aquí que la oración no es una actuación para los demás, sino un acto íntimo entre nosotros y Dios. En la soledad, lejos de las distracciones del mundo, encontramos la oportunidad de escucharlo de manera clara y profunda. Al vivir nuestra vida espiritual, debemos recordar que la muerte es un misterio que también está profundamente conectado con la oración. Los santos,
especialmente aquellos que pasaron sus últimos días en una intensa comunión con Dios, nos muestran que la preparación para el encuentro final con Dios es una vida de oración constante. San Juan Pablo II, por ejemplo, pasó sus últimos días en oración, demostrando que la muerte no es algo que debemos temer, sino una transición hacia la vida eterna con Dios. Él nos enseñó que la oración en los últimos momentos es una preparación para el encuentro con Cristo. ¿Cómo nos preparamos para este encuentro? La clave está en la oración diaria. Cada momento que pasamos en oración es un paso más cerca de ese encuentro definitivo con el Creador. Si vivimos cada día como si fuera el último, con un corazón agradecido y lleno de fe, podremos enfrentar la muerte con la misma paz que los santos. Es en la oración donde encontramos la fuerza para aceptar la voluntad de Dios, y es allí donde encontramos la certeza de que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Te invito a incorporar esta práctica en tu vida diaria. Reserva un momento, aunque sea breve, para estar en silencio ante Dios. Puedes repetir una oración sencilla, como: Señor, en tu amor encuentro paz. Hazme digno de tu presencia, hoy y siempre. Este acto de rendición y confianza en la providencia divina no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para recibir la paz al final de nuestros días. Además de la oración personal, es importante recordar la importancia de la oración comunitaria. La Iglesia nos enseña que la oración de los fieles, especialmente cuando nos reunimos en comunidad, tiene un poder especial para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Al rezar juntos, compartimos nuestras cargas y también nuestras bendiciones, recordándonos mutuamente que estamos unidos en Cristo, tanto en la vida como en la muerte. La oración, tanto individual como comunitaria, nos prepara para vivir una vida centrada en la fe y la esperanza en el más allá. Al igual que los santos, al vivir en constante oración, podemos caminar con la certeza de que el final de nuestra vida en este mundo es solo un paso hacia la eternidad con Dios. La muerte, entonces, deja de ser una sombra que nos acecha y se convierte en la luz que nos guía a la presencia de Dios. Te invito a reflexionar sobre cómo la oración transforma tu vida. ¿Cómo puedes hacer de la oración un acto más constante y profundo en tu vida diaria? ¿Qué temores o dudas puedes entregar a Dios confiando en su amor y en su plan perfecto para ti? Al hacerlo, estarás no solo preparándote para tu encuentro con Dios, sino viviendo una vida más plena y llena de paz, sabiendo que en la oración encontramos la llave que nos abre las puertas de la eternidad. Es necesario recordar que la muerte, desde la perspectiva cristiana, no es un final, sino un paso hacia una vida eterna. Esto es algo que Jesús nos reveló de manera clara en las Escrituras. En el Evangelio según San Juan, encontramos palabras que nos llenan de esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta afirmación es una promesa directa de Cristo que nos asegura que, más allá de la muerte física, nuestra vida en Él no se detiene. La muerte pierde su poder sobre aquellos que creen en su resurrección. De hecho, para los cristianos, la muerte no es el último paso, sino la entrada a una vida más plena, en la que ya no hay dolor ni sufrimiento, sino en la comunión perfecta con Dios. Al leer estas palabras, podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos nuestra vida en Cristo de tal manera que la muerte deje de ser un temor? ¿Qué significa realmente vivir como si creyéramos en esta promesa de resurrección? No es suficiente con entenderlo intelectualmente. Necesitamos integrar esta verdad en nuestra vida diaria, con cada acción, con cada pensamiento y especialmente con cada oración. Un ejemplo profundo de cómo esa enseñanza puede transformar nuestras vidas lo encontramos en la historia de San Esteban, el primer mártir cristiano. En el momento en que fue apedreado, San Esteban no vio la muerte como el final de su misión de fe, sino como el cumplimiento de su testimonio. Mientras lo apedreaban, San Esteban levantó los ojos al cielo y vio a Jesús de pie a la derecha del Padre. Y con serenidad exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Este acto de total confianza en la vida eterna nos muestra cómo un verdadero discípulo de Cristo puede enfrentar la muerte con paz y valentía. San Esteban no tenía miedo, porque entendía que su vida no terminaba allí, sino que su espíritu se reunía con Dios. Así como San Esteban, todos estamos llamados a vivir con una perspectiva eterna,
una vida que no se define únicamente por lo que vemos o experimentamos aquí, sino por la relación profunda y transformadora con Dios. Pero, para llegar a este punto de serenidad y confianza, es esencial aferrarnos a las promesas de Cristo y vivir en la luz de su resurrección. La muerte, entonces, no debe aterrarnos, sino motivarnos a vivir plenamente en Cristo, quienes somos y en la misión que Él nos ha confiado. La Biblia también nos enseña que nuestro sufrimiento temporal tiene un propósito eterno. En 2 Corintios 4:17, San Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra forma de ver los momentos difíciles. El sufrimiento y las pruebas que enfrentamos, aunque sean dolorosos, son solo una preparación para la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Cada momento de dolor, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en confianza y fe. ¿Cómo respondemos a este sufrimiento? ¿Lo vemos como una oportunidad para crecer o como un obstáculo? La actitud que tomemos frente a las dificultades de la vida tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y en nuestra visión del más allá. Si reconocemos que nuestros sufrimientos no son en vano, sino que son parte de un proceso que nos lleva a la gloria eterna, comenzaremos a ver la muerte no con temor, sino con la paz que Cristo nos ofrece. Te invito a reflexionar en estas palabras de San Pablo y a considerar cómo las pruebas de tu vida pueden tener un propósito eterno. En lugar de resistirnos a la idea de la muerte, podemos aprender a vivir con la esperanza de que cada momento en este mundo nos acerca más al encuentro con Dios. Si realmente vivimos con esta esperanza, nuestras vidas se llenarán de paz y propósito, porque entenderemos que nada en esta vida es en vano. Para fortalecer nuestra fe en la vida eterna y enfrentarnos con serenidad a la muerte, es fundamental recurrir a la oración. La oración no es solo una comunicación con Dios, sino un medio para preparar nuestra alma para el encuentro con Él. Una oración que puede ser particularmente poderosa es la siguiente: Señor, ayúdame a vivir cada día como si fuera el último, con confianza en tu promesa de vida eterna. Dame la serenidad para enfrentar lo que venga y la fe para confiar en tu voluntad. Que en cada momento de mi vida pueda reflejar tu luz y tu amor. Esta oración nos invita a vivir con propósito, sin temor a la muerte, pero con una mirada puesta en la vida eterna que nos aguarda. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con la certeza de que, al final, estamos en las manos de un Dios amoroso y justo. En cada oración podemos recordar que nuestra vida aquí es solo una preparación para la vida que viene y que, mientras vivamos con fe, estamos caminando hacia algo mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal. Así que, al enfrentar la realidad de nuestra mortalidad, recordemos siempre las palabras de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Que esta promesa nos dé consuelo, esperanza y la fuerza para vivir con valentía y sin miedo, sabiendo que la muerte no es el fin, sino la puerta hacia la eternidad con Dios. En nuestra vida diaria debemos vivir con la certeza de que, al igual que los santos, podemos enfrentar la muerte con paz, porque en Cristo la muerte ha sido vencida y la vida eterna es nuestra herencia. Al contemplar nuestra vida desde una perspectiva eterna, llegamos a entender que cada acción, cada palabra, cada pensamiento, tiene un propósito divino. Todo lo que vivimos, incluso el sufrimiento, está ligado a un plan más grande que se extiende más allá de nuestro entendimiento limitado. Y es en este contexto de fe en la vida eterna que debemos recordar que nuestra preparación espiritual para el encuentro con Dios comienza ahora, no en el último momento. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para purificar nuestras almas y vivir en su presencia. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos nos han mostrado cómo vivir con esta conciencia de lo eterno. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, vivió con una profunda conciencia de la proximidad de Dios en su vida diaria. Ella, quien tuvo visiones místicas y fue conocida por su sabiduría espiritual, entendió que nuestra vida no termina con la muerte, sino que se transforma. En sus escritos, Santa Catalina nos enseña que debemos vivir de tal manera
que cuando llegue el momento de nuestra muerte, estemos completamente preparados para encontrarnos con Dios. Ella decía, todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso nuestros sufrimientos, deben ser ofrecidos a Dios para que nos transformemos y vivamos en su gracia. Esta actitud de entrega total a la voluntad divina es una lección crucial para todos nosotros. En la práctica espiritual, este concepto se traduce en una vida de constante oración y reflexión sobre las Escrituras. Cuando miramos la vida de los santos, vemos que todos vivieron con la esperanza y la certeza de la resurrección, y que su preparación para la muerte no era una preocupación constante, sino una paz que nacía de su profunda relación con Dios. Al igual que Santa Catalina de Siena, debemos aprender a vivir cada día con la mirada fija en lo eterno, reconociendo que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? La respuesta está en la práctica constante de la oración y la meditación sobre las Escrituras. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos recuerda que nuestra vida debe estar centrada en lo divino, en la búsqueda constante de su voluntad. Al buscar su reino y vivir conforme a su justicia, nos preparamos para la vida eterna. La oración, entonces, no solo debe ser un medio para pedir, sino un espacio donde nos rendimos completamente a su voluntad y nos preparamos para ser transformados a su imagen. Además, al seguir el ejemplo de los santos, debemos aprender a vivir con un corazón dispuesto a aceptar cualquier circunstancia como un medio para acercarnos más a Dios. Santa Teresa de Ávila, una gran mística de la Iglesia, vivió su vida con una absoluta confianza en la providencia divina. Ella enseñó que todo en nuestra vida, desde los momentos de alegría hasta los de sufrimiento, debe ser ofrecido a Dios como un sacrificio de amor. En sus oraciones, Santa Teresa solía decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esta profunda sabiduría nos recuerda que nuestra vida está en las manos de Dios y que todo, incluso las dificultades, puede ser usado para nuestro bien eterno. ¿Qué significa para nosotros vivir con esa misma confianza? En nuestra vida cotidiana, esto implica vivir con una conciencia constante de que cada acción, cada momento, está conectado con lo eterno. La manera en que tratamos a los demás, cómo respondemos a los desafíos, cómo oramos y cómo nos entregamos a Dios, todo debe ser una preparación para el encuentro con Él. De esta manera, no debemos esperar a que llegue la muerte para vivir en la plena conciencia de lo eterno. Debemos vivir ya en esa esperanza, sabiendo que lo que hacemos en este mundo tiene un impacto en nuestro destino eterno. La vida cristiana no se trata de esperar pasivamente la muerte, sino de vivir activamente en la luz de la resurrección. Si vivimos cada día con el propósito de acercarnos a Dios, de ser transformados por su gracia, entonces la muerte se convierte no en un temor, sino en una transición esperada hacia la vida verdadera. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:1, sabemos que si nuestra morada terrenal se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta promesa de vida eterna nos da paz y esperanza, porque sabemos que nuestra vida no termina con la muerte, sino que solo es un paso hacia algo mucho más grande. Es esencial entonces vivir con esa esperanza constante en la vida eterna, preparándonos cada día para el encuentro con Dios. No se trata de ignorar la muerte, sino de verla a la luz de la resurrección de Cristo. En la práctica, esto implica vivir una vida de amor, de servicio a los demás, de oración constante y de búsqueda incesante de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al vivir de esta manera, no solo nos preparamos para la muerte, sino que vivimos con la certeza de que todo lo que hacemos tiene un propósito divino y eterno.
Te invito a tomar un tiempo cada día para reflexionar sobre estas verdades. Haz de la oración y de la meditación en las Escrituras un espacio para entregarte completamente a la voluntad de Dios. Repite, como una oración diaria, estas palabras. Señor, en tus manos pongo mi vida. Ayúdame a vivir cada día en la conciencia de tu amor eterno, sabiendo que mi vida no termina aquí, sino que está destinada a la vida eterna en tu presencia. Al hacerlo, tu vida tomará una nueva dirección, llena de propósito y esperanza en la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que confían en Él.